Buenas noches, mis hermanos. Quiero invitarles que abran su Biblia en el Salmo 51 y en el versículo 6. Voy a continuar con la serie que venimos desarrollando titulada Caminando Sabiamente. Y voy a concluir con el tema que inicié la semana pasada, que titulamos Sabiduría en lo secreto. ¿Cómo se llama? Sabiduría en lo secreto. Siempre necesitamos de la sabiduría de Dios. Todos y cada uno de nosotros, cada día, hacemos decisiones. Por ejemplo, hace aproximadamente 15 años atrás, Dios habló a nuestro corazón acerca de venir a este país a iniciar lo que es esta obra, Casa de Oración, aquí en la ciudad de Fontana. Y créame que no necesitaba yo de la sabiduría del mundo para hacer la decisión. Necesitaba de la sabiduría de Dios, para que con esa sabiduría de Dios pudiéramos confirmar el llamado y la perfecta voluntad de Dios. Y siempre que necesitamos hacer una decisión y que sepamos que debemos estar en el centro de la voluntad de Dios, escúcheme esto, se necesita de la sabiduría de Dios. Porque es muy fácil hacer decisiones en la sabiduría humana, es fácil, porque intervienen las emociones, los sentimientos, el intelecto, pero cuando se trata de hacer decisiones que van a trascender a tu vida, a tu familia, al ministerio que Dios te ha llamado, se necesita de la sabiduría de Dios. Pero escuchen esto, la sabiduría que proviene de lo alto no se encuentra a la vuelta de la esquina, la encontramos solamente en la presencia de Dios, ahí en lo secreto, ahí en la intimidad con el Señor, ¿verdad? Y esta fue la experiencia de uno de los reyes más reconocidos en la Biblia, que fue el rey David, y este es un episodio triste en la vida del rey David, un episodio donde a través de este Salmo 51, él está narrando de lo más profundo de su corazón su genuino arrepentimiento por el pecado que usted y yo ya sabemos que él cometió. Y en el versículo 6 del Salmo 51 dice el rey David: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche, porque ha sido tu voluntad que en esta noche estemos aquí. Y siempre, Señor, el deseo de tu corazón es que estemos en comunión íntima contigo, Señor. Ahí en lo secreto, ahí donde tú nos hablas, ahí donde tú nos fortaleces, pero también ahí donde tú nos confrontas con tu palabra, Señor. Esta noche estamos aquí, Señor, y el deseo de nuestro corazón es que sigas hablando y ministrando nuestra alma, Señor. Ahora, a través del consejo de tu palabra. Abrimos nuestros sentidos espirituales y pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, comprender y discernir tu palabra y ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada yo le decía que son tantas las actividades y las ocupaciones de la vida cotidiana en la que todos estamos involucrados, estamos envueltos, que cuando menos pensamos, caemos en lo que se conoce como la tiranía de lo urgente. La tiranía de lo urgente. Lo tirano es todo aquello que presiona o que oprime a alguien. Por lo tanto, hay cosas, hay asuntos o actividades en la vida cotidiana que son urgentes, que nos empiezan a presionar y nos empiezan a oprimir a tal grado que poco a poco vamos haciendo a un lado lo que realmente es importante. En otras palabras, empezamos a darle prioridad a lo que es urgente antes que a lo que es importante, ¿verdad? Por ejemplo, a veces dejamos de orar
¿Qué es lo más importante? ¿Ir a trabajar o empezar el día orando? ¿Qué es más importante? Las dos cosas son importantes. Hay que trabajar, ¿verdad que sí? Pero también hay que orar para que en su presencia Él pueda hablarnos, ministrarnos, fortalecernos, ¿verdad? Y entonces irnos a trabajar y trabajar en el Espíritu y hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos orar, pero a veces porque andamos en cosas tan urgentes, se nos olvida lo que es más importante, que es orar. Déjeme decirle que uno de los mayores tesoros del cristiano, pues es la sabiduría de Dios. Porque ya lo dije, la sabiduría de Dios es la que nos ayuda a hacer decisiones basadas en la voluntad de Dios y en ese sentido andar como es digno de Él. Pero resulta que esa sabiduría de Dios la vamos a encontrar y aún a comprender en la intimidad, en lo secreto, a solas con el Señor. Solamente tú y Dios, nadie más. Ahí es donde vamos a comprender la sabiduría de Dios. Por lo tanto, cada día debemos apartar un tiempo para estar con nuestro Señor en la quietud, en la intimidad y ahí comprender su sabiduría. Hay un término musical del hebreo que se encuentra por lo menos en 40 de los salmos, en el libro de los salmos. Usted va a encontrar, por lo menos en 40 salmos, va a encontrar este término que es Selah, con H al final. Este término se cree que quiere decir o se traduce como una pausa. Entonces, en algunos de los salmos, usted ve una porción que empieza el salmo diciendo algunas cosas, expresando algunos cánticos, pero luego va a encontrar esta palabra hebrea, Selah, que significa pausa. Bueno, nosotros como hijos de Dios necesitamos también hacer cada día, en nuestro rol de actividades diarias, necesitamos hacer una pausa en lo secreto de Dios, para comprender ahí la sabiduría de Dios. Esta palabra comprender, según la traducción del hebreo, habla de entender, de saber y conocer. Conocer, saber y entender ¿qué? Pues la sabiduría de Dios, ¿verdad? Comprender también es un verbo cuyo significado básico es separar, distinguir o discernir. Separar, distinguir o discernir ¿entre qué? Bueno, entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Necesitamos entender y discernir entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Santiago lo puso de esta manera en Santiago capítulo 3, versículo 14, si va conmigo ahí a su Biblia, Santiago 3, versículo 14. Santiago 3:14 dice así: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿cuántos saben que lo que a Dios le importa más no es esta apariencia física? A Dios le interesan los asuntos del corazón, los asuntos del alma. Así como es importante ese órgano para la vida, el órgano para la vida física es uno de los órganos más importantes que hay, si no es que es el más importante. Bueno, también en la vida espiritual, el corazón es uno de los órganos importantes. Entonces dice, si tienes celos amargos y contención en el corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que dice la Biblia, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. ¿Cómo se entiende la palabra perturbación? Se traduce inestabilidad, se traduce confusión y desorden. De tal forma que cuando una persona tiene celos y contención en el corazón, hay una inestabilidad emocional y espiritual. Hay un desorden espiritual. Por eso no son buenos los celos. Pablo decía, hay que tener celo en lo bueno, en lo que tiene que ver con los asuntos espirituales, pero no se refería al celo de la carne, que tiene que ver con la sospecha. No, hay que ser celosos de la palabra, hay que ser celosos del evangelio, hay que ser celosos de nuestro cristianismo, y ese es el celo al que se refería Pablo. Pero a lo que se está refiriendo aquí Santiago es aquellos celos
y contención que producen en el corazón perturbación en el alma del ser humano, del cristiano, que es inestabilidad, confusión y desorden. Y luego añade otra palabra diciendo, y toda obra perversa, que se traduce toda obra mala, degenerada, desviada de la razón. Y mucho de todo esto que tiene que ver con la obra perversa, tiene que ver con perversiones sexuales también. Por eso es que hay tanto depredador sexual el día de hoy, allá afuera. Pero escúcheme esto, estas palabras que Santiago está hablando aquí se las estaba hablando a los cristianos de la iglesia en Jerusalén. Entonces, es muy posible que dentro de los cristianos a los que Santiago les está escribiendo, hubiera algunos que tenían celos y contención, perturbación y hacían obras perversas. Porque como el día de hoy, no todos los que llegan a una iglesia son cristianos nacidos de nuevo, ¿o sí? No. Por eso es que hay mucho pecado también dentro de la iglesia. Porque no todos los que están sentados en una iglesia podemos discernir si son o no nacidos de nuevo. ¿Cómo se conoce si alguien es nacido de nuevo? Por los frutos, ¿verdad? Entonces dice Santiago ahí, toda obra perversa que tiene que ver con todo lo malo, versículo 17, pero la sabiduría, mire cómo hace el contraste, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El domingo yo decía, hablando Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, acerca del fruto del Espíritu. O sea, la expresión y manifestación de que una persona tiene el Espíritu Santo morando en ella, se manifiesta a través de lo que es el fruto del Espíritu, que empieza con el amor. ¿Sí? Alguien que tiene el Espíritu Santo, está sellado con el Espíritu Santo, la manifestación y el fruto que va a producir el cristiano empieza con amor, le sigue con gozo y luego le sigue con paz. ¿Qué más? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente el Espíritu Santo que mora en nosotros está produciendo fe? Y déjeme decirle, cuando es muy fácil decir, el cristiano tiene que producir fe. Para que ¿cuándo se produce la fe o cuándo se debe de manifestar la fe? En los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad. Porque cuando todo va bien, cuando todo está caminando bien, pues a veces no necesariamente se requiere de activar la fe. Se activa la fe cuando se requiere activar la fe, ¿verdad? Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaba la barca ahí en medio de la tormenta, que gritaron a Jesús, Jesús estaba durmiendo y le gritaron a Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Por qué dudaron, hombres de poca fe? Ahí ellos necesitaban activar su fe. ¿Por qué? Porque estaban en un momento de adversidad, ¿verdad? Bueno, es en los momentos de adversidad donde el cristiano, que sabe estar en la presencia del Señor, discernir su sabiduría, está sellado con el Espíritu Santo y produce el fruto del Espíritu, que es fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, yo les estoy diciendo esto y saliendo el domingo me encuentro con una mala noticia, que me era necesario activar mi fe. Porque luego algunos dicen, ay hermano, usted pues qué facilito la tiene, pues ahí nomás platicando y hablando con los hermanos. No, todos y cada uno de los que predicamos aquí, los mensajes que predicamos, déjeme decirle, son probados por Dios. A ver si realmente lo que vivimos lo que predicamos, ¿verdad? ¿Usted vive lo que predica, por cierto? Porque a veces le decimos a la gente, tienes que tener fe, y nosotros no tenemos fe. Los escribas y los fariseos que andaban ahí siguiendo a Jesús, y lo andaban siguiendo no porque querían aprender de él,
porque querían sorprenderlo en alguna falta y acusarlo. Ellos le imponían cargas al pueblo diciendo, tienen que diezmar, tienen que portarse bien, tienen que cumplir con la ley, no adulteren, no roben. Y ellos hacían lo mismo, pero sí le ponían las cargas a la gente. Cuando Jesús le dice a los cristianos de aquel tiempo, o a los que le seguían, mejor dicho, venid a mí los que estén cargados y trabajados, se estaba refiriendo no a una carga física, sino a una carga religiosa que les habían impuesto los religiosos de aquel tiempo. Y vivían cargados, porque los querían hacer cumplir al pie de la letra la ley. ¿Y cuántos saben que la ley no salva? Pero la gracia sí nos ha salvado. Es por gracia y es por fe. Bueno, es ahí donde se tiene que activar nuestra fe, ¿verdad? Así que será en lo secreto de su presencia que comprenderemos las riquezas y profundidad de la sabiduría que proviene de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 11:33, él dijo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, hablando de sus decretos. Ese asunto de que yo decreto, los seres humanos que decretan o los ministros así, yo decreto, pues esos decretos a veces ni ellos mismos son capaces de cumplirlos o creerlos, ¿verdad? Los decretos que tienen que ver con los decretos de Dios, esos solamente Dios los puede emitir, porque Él sí tiene toda la autoridad para decretar. Y aquí dice Pablo, cuán insondables son sus juicios, hablando de sus decretos, y luego añade diciendo, e inescrutables sus caminos, es decir, el método que Dios usa para llevar a cabo sus decretos, lo que es su perfecta voluntad. En otras palabras, sus juicios o decretos y caminos no se pueden sondear o rastrear o escudriñar con el razonamiento humano. Se requiere de la presencia de Dios. Porque luego dice el versículo 34 del Romanos 11:34, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende los decretos de Dios? ¿Quién entiende la soberanía y la majestad de Dios? En nuestro razonamiento limitado nos cuesta trabajo. No podemos alcanzar los pensamientos de Dios, porque de hecho la Biblia dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son mis caminos. O sea, no podemos alcanzar el nivel de los pensamientos de Dios, porque somos limitados, pero Él es ilimitado. Entonces dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Así que para establecer una relación de intimidad, de comunión con Dios y comprender la sabiduría en lo secreto, se requiere de dar algunos pasos. Primero, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo. Ya lo dije la semana pasada. El Espíritu Santo no va a venir a morar y habitar en una persona y transformar su vida hasta el momento en que esa persona consciente de su condición pecaminosa, voluntariamente acepta como su Señor y Salvador a Jesús. Y es obvio que antes de recibir a Jesús vivíamos en una condición pecaminosa. ¿Cuántos vivían en una condición pecaminosa? Todos, antes de venir al Señor. Por lo tanto, los asuntos de la sabiduría de Dios no son comprensibles a nuestro espíritu, no eran comprensibles a nuestro espíritu antes de conocer al Señor. Hablando del espíritu del hombre, vivíamos desconectados del espíritu de Dios, creíamos tener una relación con Dios, pero la realidad es que vivíamos no en una relación con Dios, sino en una religión. En otras palabras, vivíamos una religión, no una relación con Dios. Pero ¿cuántos de los que hoy están aquí ya aprendieron a vivir en una relación de intimidad con el Señor? Y si sabemos que es una bendición establecer una relación de intimidad con el Señor,
¿Por qué hay todavía algunos que dicen, no tengo tiempo para estar en la presencia de Dios? Qué cristianismo tan pobre. Así que aceptar a Jesús, creer en su sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados, nos dio la oportunidad de nacer de nuevo y, como dice Juan 1:12, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El segundo paso que tenemos que dar para establecer una relación de intimidad con el Señor, y ahí en esa relación de intimidad conocer y comprender la sabiduría de Dios, es amar a Dios por lo que Él es y por lo que Él representa en la creación. Amar a Dios por lo que Él es. Amarlo por sobre todas las cosas. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia dice que Dios es perfecto y por lo tanto todo lo que procede de Él también lo es. Todos podemos ver con claridad la perfección de lo creado por Dios. Usted basta solamente con que voltee sus ojos al cielo, vea el universo, las estrellas, todos los planetas, y podemos darnos cuenta de la majestad de Dios, de la autoridad de Dios, por la perfección de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, hablando de algo que Dios creó perfecto, porque ¿cuántos saben que Dios, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto? ¿Sí sabe que Dios lo hace perfecto? Ese asunto de que así nacen es un asunto de la carne, de la humanidad, de la tendencia pecaminosa de la carne. No, es que, por ejemplo, a los alcohólicos les dicen que están enfermos, que tienen una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad o un hábito? Y pecaminoso. Pablo decía, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Toda obra de la carne, disoluta. Entonces, pero los que no conocen a Dios dicen, es que está enfermo, tienes que tener compasión y misericordia de él. Sí, hay que tener compasión y misericordia, pero el que dice que está enfermo de alcoholismo tiene que renunciar, ¿verdad? Y dicen, algunos otros dicen, no, es que nació atrapado en el cuerpo de una mujer, pero en realidad es hombre, porque así nació. ¿Así nacen? ¿Nacen o se hacen? Pues sí, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Basta solamente con que usted se mire en el espejo, ¿verdad? Bueno, a todo alrededor podemos ver la perfección de Dios, que me debe de motivar. Cuando yo veo la creación de Dios, me debe de motivar a amar a ese Dios todopoderoso. Bueno, por lo menos eso pasa en mi corazón, espero que en el suyo también. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que el corazón, ese órgano así importante que está aquí, solo por mencionar algunas de sus características, la función específica del corazón es el de bombear la sangre oxigenada a todo el organismo. Y empieza a caminar ahí la sangre toda oxigenada, empieza a proveer a cada uno de los órganos, a enviar, y luego la sangre que es una sangre contaminada se va a los pulmones para que ahí en los pulmones se vuelve a oxigenar y luego vuelva a hacer su ciclo. Eso solamente Dios lo puede hacer, ¿verdad? Nuestro corazón bombea a un ritmo de 70 o 75 latidos por minuto. El corazón que está bien. Y yo hice la prueba. Me tomé aquí así y empecé a tomar 75, así como relojito está mi corazón, ¿verdad? 70, 75 latidos por minuto. ¿Quién hace eso? Solamente el Dios al que usted y yo acabamos de adorar. Sí. Suele pesar unos 300 gramos, su tamaño suele ser similar al del puño cerrado. Mire, ponga así su puño, cierre su puño ahí, haga de cuenta que unos tienen un corazón más grande, otros más chiquito, ¿verdad? Bueno, dice la medicina que un corazón saludable bombea unos 7.500 litros de sangre a través de 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos cada día. Cuando yo estaba leyendo esto dije, wow, qué maquinaria tan impresionante el Señor hizo,
¿verdad? El corazón genera suficiente energía como para conducir una distancia de 30 kilómetros cada día, lo cual significa que en toda una vida promedio de 75 años equivaldría a un viaje de ida y de venida a la luna. Eso hace el corazón. ¿Quién hizo este corazón que tienes aquí? Dios. O el chango, que dice, se necesita más fe para creer eso, que provenimos del mono. Así que un corazón saludable, escuchen esto mis hermanos, un corazón saludable va a hacer cosas saludables en el cuerpo saludable. Pero ya lo dije yo, el corazón también al que se refiere el Señor, que es ahí donde están nuestros sentimientos, emociones, donde está el alma, ¿sí? También un corazón saludable espiritualmente va a hacer cosas tremendas para Dios. No por nada el sabio Salomón no se equivocó cuando es inspirado por Dios en el Proverbios 4:23 dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana vida. Hay algunos que tienen el corazón tan dañado que en lugar de vida sale muerte, amargura, celos, contención y toda obra perversa, ¿verdad? Así que Dios es perfecto, por lo tanto todo lo que procede de Él también lo es. Moisés, quien dice la Biblia que hablaba cara a cara, y no es un ver cara a cara así literal, es una expresión que se usa en la Biblia para que nosotros podamos entender, porque si hubiera visto cara a cara al Señor ya no, hubiera caído fulminado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hablaba cara a cara con Él. A través de un cántico, Moisés expresó lo que había en lo más profundo de su corazón, hablando de la perfección de Dios. En otras palabras, en lo secreto y en la intimidad, Moisés había comprendido la grandeza y la majestad de su Dios, e inspirado por Dios, mire lo que escribió en Deuteronomio capítulo 32, dele vuelta ahí a su Biblia, por favor, Deuteronomio 32. Acuérdese, Moisés inspirado por Dios, ahí en la presencia de Dios comprendió la majestad de Dios. Por eso es importante estar en la presencia de Dios. Y él pudo ver la grandeza de la majestad de Dios y lo expresó con este cántico, diciendo, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Notemos que toda la creación aquí, porque Moisés le habla a los cielos y a la tierra, escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra. En estas expresiones, Moisés está como llamando a la creación para que fuera la audiencia testigo del mensaje que sería hablado hacia Israel, lo que Moisés tenía que decirle al pueblo de Israel, porque la verdad que estaba a punto de proclamar Moisés tenía que ver con la majestad y la creación de Dios. Versículo 2, dice entonces, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Otra versión de este versículo 2 dice, destilará como el rocío las palabras que he comprendido en su presencia. ¿Dónde comprendió Moisés las palabras del Señor? En su presencia, que destilaron ahí, fueron habladas como el rocío, ¿sí? Como llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Es decir, Moisés estaba enseñando acerca de la perfección de Dios al pueblo de Israel, y si el pueblo de Israel recibía esta palabra, al igual que la tierra recibe la lluvia, el rocío, la llovizna, que trae beneficio a la tierra, si ellos recibían esta palabra en su corazón, en su mente, los oyentes comprenderían, así como Moisés, la profundidad de la sabiduría y de la majestad de Dios. No sé si me expliqué. Por eso es que, mis hermanos, no debemos dejar de leer, de estudiar y de meditar en la palabra del Señor, porque cuando leemos, meditamos en la palabra del Señor, Dios nos habla. Estudiar la Biblia es como el comer diariamente. ¿Alguno de ustedes se ha quedado una semana sin comer? Quédese una semana sin comer a ver qué le pasa.
Pero hay quienes llegan a la iglesia el domingo y dicen, no comí nada espiritualmente de la palabra, así que vengo para... Y luego ni Biblia traen, porque luego dicen, no, pues que me la lea el pastor ahí. Bueno, aquí se las leemos. Pero yo no puedo entender cómo una persona pueda aguantar solamente con los servicios del domingo. Y bueno, llega el domingo, recibe la palabra, oye la palabra y no regresa hasta el siguiente domingo. Y el asunto es que el lunes él no tiene el tiempo, no se da el tiempo, no tiene la sabiduría para abrir la Biblia y decir, voy a ver qué Dios me quiere hablar, qué Dios me quiere alimentar, qué alimento Dios me va a dar a través de su palabra. Leer, meditar en la palabra de Dios es el alimento para el alma. ¿Cuántos comieron del alimento para el alma hoy? Sí. Entonces, por eso es que no debemos de dejar de leer y meditar en la palabra del Señor, porque es a través de la palabra del Señor que vamos a comprender la sabiduría de Dios. ¿Qué es sabiduría? El conocimiento de las verdades de Dios establecidas en su palabra, aplicados a la vida diaria. Eso es sabiduría. Pero si no conozco las verdades de Dios, ¿cómo las voy a aplicar a mi vida? Entonces eso no es sabiduría. Estoy en Deuteronomio 32:3, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, dice Moisés. Notemos que esa palabra engrandecer es un mandamiento, no es una opción. Dice claramente la instrucción ahí, engrandeced a nuestro Dios. Es un mandamiento que se refiere a la grandeza de Dios revelada en sus actos de omnipotencia y de todo poder. ¿Es Dios omnipotente y todopoderoso, sí o no? Y Moisés llamaba al pueblo de Israel a que no dejaran de reconocer a ese Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Por eso los llama a través de este cántico y les dice, engrandeced a Jehová. Lo mismo, la misma instrucción, el mismo mandamiento es para nosotros. Hay que engrandecer a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Versículo 4, porque Él es la roca. Y mire lo que dice al final del versículo 4 o enseguida, cuya obra es perfecta. ¿Sabía usted que usted y yo somos la obra perfecta de Dios? Ya se lo dije, cómo funciona el corazón. Nada más y nada más vimos un solo órgano. Si nos ponemos a analizar todos los órganos fundamentales del cuerpo humano, no hombre, no nos acabamos. Entonces, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. La corrupción no es suya. ¿O Dios es corrupto? Oiga, si Dios no es corrupto, ¿por qué hay ministros corruptos? ¿Por qué? Porque el corazón está enfermo. Por eso hay corrupción en la vida de muchos ministros que no predican la sana doctrina. No hay iniquidad en Él, Él es justo y Él es recto. Versículo 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces, queremos comprender la sabiduría de Dios. Primero, necesitamos nacer de nuevo y ser sellados con el Espíritu Santo. 2, necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Por lo que Él es, el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Leamos otro salmo de David, quien conocía a Dios en la intimidad. En el Salmo 19, versículo 7, mire lo que expresó David. Salmo 19, 7. Dice ahí la Escritura, la ley de Jehová es perfecta. ¿Habrá alguna equivocación en la ley de Dios? No, porque Él no se equivoca, Él es perfecto. Y si Él es perfecto, su ley es perfecta. Dice que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos saben que necesitamos de la sabiduría del Señor? Bueno, hay que ser sencillos, no orgullosos.
para recibir la palabra. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado o afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así son los preceptos de Dios. En el Salmo 33:6, mire lo que dice la Escritura, Salmo 33:6, dele vuelta rápido ahí a su Biblia. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Mire qué poder hay en la palabra de Dios. Jehová dijo y fue hecho. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso es que usted y yo estamos aquí ahora, porque Él lo quiso. ¿Sí? Por eso es que voy a amarlo por encima de todas las cosas, por lo que Él es. ¿Cuántos aman a Dios? Pablo en el Nuevo Testamento lo expresó de otra manera en Romanos 1:20. Mire lo que dijo Pablo en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando de su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, y aquí entendidas se traduce, llegando a comprenderlas. Comprender la sabiduría de Dios. Dice, la creación del mundo siendo entendidas, llegando a comprenderlas por medio de las cosas hechas. O sea, podemos entender la majestad, el poder de todo lo que Dios hace por lo que vemos en la creación. ¿Sí? Entonces dice, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Porque simplemente no quisieron reconocer que todo lo que vemos a nuestro alrededor y que tiene que ver con la creación, Dios lo ha hecho. La gente todavía vive así, creyendo que todo esto fue producto de una explosión, antes que creer lo que la Biblia dice. Entonces, pregunta, ¿cómo no buscar tener una relación íntima en lo secreto con el Creador y ahí comprender la grandeza y la majestad de su sabiduría? ¿Cómo no? Digo, alguien que no está bien de sus facultades mentales va a decir, no, yo no quiero estar en la presencia del Señor, yo no quiero conocer la grandeza de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios, no me importa, pero se llaman cristianos. Así no funciona la cosa. Yo quiero estar con Él, yo quiero estar ahí en su presencia para que Él me revele su voluntad y pueda yo caminar en su voluntad y no en mi voluntad. Ahora, cuando nos vamos a los inicios de la creación, donde todo era, escuche esto, todo era perfecto, así en el estricto sentido de la palabra, todo era perfecto. El hombre que Dios creó era perfecto. Después de la desobediencia, todo se vino abajo, ¿verdad? Entró el pecado. Pero cuando nos remontamos al inicio de la creación, todo era perfecto y sin ningún defecto. La Biblia dice que hasta el mismo Dios se sintió complacido en todo lo que Él hizo. Cada día de la creación en que Dios terminó alguna de sus obras, dice la Biblia, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y vio Dios que era bueno. Bueno, esta frase, vio Dios que era bueno, aparece 7 veces en el relato de toda la creación en el capítulo 1. Usted lo va a encontrar 7 veces, en el versículo 4, en el 10, en el 12, en el 18, en el 21, en el 25 y en el 31. 7 veces, después que Dios hacía una cosa, lo veía Dios y vio Dios y decía, fue bueno. Esto que hice es bueno. Según los expertos en numerología bíblica, dicen que el 7 es el número de la perfección divina.
7 números de perfección divina. Pero escuche esto, la séptima vez que Dios aprueba con satisfacción la obra de su creación, que fue una vez que hizo al hombre, no simplemente dice que vio y dijo que era bueno. Mire lo que dice el versículo 31 de Génesis 1:31, se lo leo, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, cuando vio al hombre, a quien creó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y lo ve, dice Dios, y vio Dios que era bueno en gran manera. Porque escuche esto, la máxima obra de la creación de Dios no fue el gato, no fue la jirafa, no fue el elefante, fue el ser humano, el hombre, usted y yo. Y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Cómo no alabar y adorar? ¿Cómo no querer estar en la presencia de aquel Dios que es el creador de todas las cosas, que se ven manifiestas con toda claridad en la creación que nos rodea? ¿Cómo no querer estar ahí, comprender la sabiduría que Él tiene para que Él pueda darnos de su sabiduría y caminar por esta vida sabiamente, mis hermanos? ¿Cómo no querer estar ahí con Él? Otro asunto que nos habla de la perfección y de la majestad de lo que Él es y de lo que Él representa en la creación es que 10 veces se dice en el relato de la creación, y dijo Dios. Y aquí también la numerología bíblica dice que el 10 nos habla del orden divino y de la justicia de Dios. Y que podemos concluir que Dios es un Dios que no solamente es un Dios bueno, es un Dios perfecto, sino es un Dios de orden. ¿Sabía usted que Dios es un Dios de orden? Que donde había desorden, por eso la Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero de todo ese caos y todo desorden que había, el Dios de orden estableció el orden en la creación, en la tierra. ¿Sí? Entonces, el 10 es número del orden divino, donde Dios no solamente es perfecto, sino es un Dios de orden. Por lo tanto, todos los que somos hijos de Dios debemos caminar en el orden de Dios. ¿Sí o no? Mire cómo da inicio el capítulo 2 de Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí la palabra acabar habla de consumar algo. En otras palabras, Dios completó, Dios acabó, Dios consumó todo lo que Él en su soberanía decidió crear. Y no añadió absolutamente nada más. Él dijo, voy a crear el universo, voy a crear a los animales, voy a crear al hombre. Y una vez que terminó su creación, que acabó, consumó todo, ya no hubo nada absolutamente más que hacer. Todo fue hecho conforme a su poder, a su sabiduría, y complacido con su obra, dice ahí la Biblia que reposó el séptimo día y lo bendijo ese día. Versículo 3 dice, y bendijo, Génesis 2:3, dice, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Es notable que Dios no solamente aprecia en gran manera lo que Él crea, sino que además enseñó a su pueblo no solo a que recordaran las obras de su creación, sino a que las celebraran también. Y el pueblo de Israel estableció fiestas donde celebraban la majestad de Dios, celebraban la creación de Dios. David lo expresó en el Salmo 45, versículo 4, lo expresó así. Mire lo que dice Salmo 145, hablando de todas las generaciones de lo que Dios creó. Salmo 145, versículo 4. ¿Lo tiene ahí? Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Cuántos en la mañana abren sus ojos y dicen, Señor, gracias por darme la oportunidad de abrir mis ojos este día y poder ver tu creación? Y vemos la luz, y vemos el sol,
aunque esté haciendo calor. Pero dice ahí, meditaré en tus hechos maravillosos, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Fíjese cómo hay gente que en lugar de levantarse dándole gracias a Dios, dicen, ¡ay, otro día más! Y se levantan de malas, y se van a trabajar enojados, y llegan al trabajo y empiezan a renegar con todo el mundo, y se enojan con todos. Todo les parece mal. Es que no conocen a Dios. Ahora, un cristiano que dice que conoce a Dios y camina de esa manera, pues tiene que cambiar. Dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Quiénes? Las generaciones, de generación en generación. Hasta el día de hoy debemos cantar de la grandeza del Señor. Versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Por eso hace un momento cantábamos, cantaré al Señor por siempre. Echó a la mar los carros del faraón. Y ahí están, cantaré al Señor. Ay, ay, ay. Yo esperaba que todos empezaran a danzar y a proclamar los hechos maravillosos de lo que Dios ha hecho, liberando nuestra vida de la esclavitud, del pecado en el que nos encontrábamos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva en la presencia del Señor, mis hermanos, y ser un poquito más expresivos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sí o no? Clemente y misericordioso es Jehová, estoy en el versículo 8, lento para la ira y grande en misericordia, versículo 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Cómo no buscar tener una relación de intimidad en lo secreto con nuestro Creador y ahí comprender la grandeza de su sabiduría, hermanos? ¿Cómo no? Yo quiero estar ahí en su presencia. Otro salmista escribió en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un día en su presencia es mucho mejor que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Entonces, número 1, para establecer una relación de intimidad con el Señor y ahí comprender en lo secreto su sabiduría, necesitamos nacer de nuevo, ser hijos de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Número 2, amar a Dios por encima de todo, reconociendo que Él es el creador de todas las cosas. El tercer paso que debemos de dar para establecer una relación íntima con Dios y ahí comprender su sabiduría es, una vez que nazco de nuevo, soy hijo de Dios, entiendo la soberanía, la majestad de Dios por la creación que veo, no hay otra cosa más que servirlo. Pero servir a Jesús, escuchen esto, por amor. Servir a Jesús en su obra, en la obra de edificación y extensión del reino de Dios, por lo que Él es, por lo que Él representa, por lo que Él ha hecho en mi vida. No puedo hacer menos que decir, Señor, quiero servirte, pero quiero servirte por amor, porque tú me rescataste de la esclavitud en la que vivíamos. Éramos esclavos del pecado, mis hermanos. Por eso cantamos, esclavo por amor. Lo menos que podemos hacer entonces como hijos de Dios es servir por amor, y algunos sirven por la paga. Qué pobres, qué servicio tan pobre. Una ocasión alguien dijo por ahí, lo invitaron a servir ¿y cuánto me van a servir en la obra del Señor? Lo primero que preguntó es cuánto le iban a pagar. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Estás por servir a Dios por amor o por la paga? ¿El Señor nos cobró algo por su salvación? ¿Cuánto pagaste por la salvación? Nada, fue gratis. Y a veces no somos capaces de servir por amor a ese Dios que nos dio la salvación por amor. Así es. Mire la secuencia de lo que hemos estado hablando, que nos lleva hacia arriba, o sea, es como una escalera que nos lleva
hacia la presencia del Señor. Y esto es una secuencia para llegar o sea, ir dando paso por paso para ir caminando sabiamente. Yo no puedo dar el paso número 3 si antes no di el paso número 1 y el paso número 2 para llegar a su presencia y ahí poder comprender la sabiduría de Dios. El paso número 1, aceptamos a Jesús como Salvador y nacemos de nuevo, y es ahí donde comprendemos los asuntos de la sabiduría de Dios. Cuando nuestro espíritu se conecta con la fuente de revelación, y la fuente de revelación viene a través del Espíritu de Dios. Si este micrófono no estuviera enchufado y conectado a la fuente del poder de la electricidad, no se escucharía nada. Así que, número 1, para entender y tener relación con el Señor, debemos estar enchufados, mi espíritu, con el Espíritu de Dios, que es la fuente de toda revelación de la sabiduría de Dios. Hay quienes dicen, porque luego algunos no comprenden que la salvación, de lo que hablaba hace un momento, la salvación es gratuita. Y luego tú le quieres predicar a una persona y le dices, pues mira, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, creer que el sacrificio de Jesús fue único y suficiente, y Él en ese sacrificio perfecto y el derramamiento de su sangre, en ese acto cubrió y quitó todos nuestros pecados. Y la gente dice, ¿así de fácil? Pues eso es lo que la Biblia dice. Así de simple es, porque es por gracia y es por fe. ¿O tenemos que hacer obras? Porque déjeme decirle, hay personas que dicen, pues qué simple se las pusieron a los cristianos evangélicos. Qué simple, qué fácil se las pusieron la salvación. No más por gracia y por fe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer obras para tratar de ganarse la salvación que Jesús logró para nosotros por gracia y por fe. En otras palabras, es un asunto de fe. ¿Cuántos tienen fe? Es un asunto de fe. La salvación tiene que ver con un asunto de fe. Pero una fe es creer y confiar total y absolutamente en Dios, ¿verdad? Pero es una fe que tiene evidencias. O sea, la salvación que Jesús logró para nosotros, hay evidencias en la Biblia que hablan de nuestra fe, ¿verdad? Porque luego algunos dicen, no, es que yo tengo una fe ciega, basada a veces en otras cosas. No. La fe que cada uno de nosotros hemos depositado para creer que mi salvación es por gracia y por fe, es una fe que muestra evidencias en la Biblia, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si no hubiera resurrección de Jesús, no habría cristianismo, ¿verdad? Dice Pablo, pues, a estas personas que piensan que la salvación viene por hacer obras. Pablo dice, es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Aquí la palabra percibir habla de, el hombre natural no acepta, no recibe las cosas que son del Espíritu. Dice, porque para él le son locura y no las puede entender. Habla de comprensión. No las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. El espiritual juzga. En cambio, el espiritual juzga, discierne, comprende todas las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Entonces, paso número 1, tenemos que nacer de nuevo y ser sellados con el Espíritu Santo para poder subir a la presencia del Señor. Paso número 2, amar a Dios por encima de todo, por lo que Él es y representa en la creación. Una ocasión se acercaron a Jesús los escribas, que eran los eruditos de la ley, los que sabían interpretar la ley. Y dice que se acercaron a Jesús los escribas, que habían oído disputas y sabía que les había respondido bien. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y mire la respuesta de Jesús, hablando de la importancia que tenemos para estar en su presencia, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Sí? Él dijo, el primer mandamiento de todos es,
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí estaba citando un versículo de la ley que está en Deuteronomio capítulo 6. Este es, dijo Jesús, el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento que estos dos, ¿sí?, complementados el uno al otro. Amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo entrar a la presencia del Señor y establecer una relación de intimidad con Él y ahí comprender su sabiduría si no he nacido de nuevo y si no lo amo a Él por lo que Él es, por encima de todas las cosas, y a mi prójimo como a mí mismo. Antes le había dicho a sus discípulos, cuando andaba llamando a sus discípulos en Mateo capítulo 10, dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Hay quienes aman más a papá y a mamá antes que a Dios. Hay mujeres que aman más al esposo que a Dios, o varones que aman más a la esposa que a Dios. ¿Ese es el orden? No. ¿A quién ama usted primero, en primer lugar? Hay que amar a la esposa y al esposo y a los hijos, pero por encima de todo hay que amar a Dios, por encima de todas las cosas, ¿verdad? Porque si no, dice, el que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Cuántos aman a Dios en este nivel? ¿Sí? ¿Usted ama a Dios? ¿Cuánto ama a Dios? ¿Sí? Porque en ocasiones no amamos a Dios en el nivel que deberíamos de amarlo, debido a que se nos olvida la magnitud de todo lo que Él nos ha perdonado y de lo que Él hizo por amor. Dios, todo lo que hizo, darnos su salvación, lo hizo por amor y sin esperar nada a cambio. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Y si no está de acuerdo, pues así es de todas maneras, porque Él no buscaba nada a cambio. Él vino a este mundo porque el Padre le dio instrucciones, acabó la obra que el Padre le encomendó, hizo la salvación nos dio la salvación, logró para nosotros esa salvación sin esperar nada a cambio, ¿verdad? En Lucas capítulo 7, voy a narrar así rápidamente. En Lucas capítulo 7 habla de un hombre, un fariseo de nombre Simón. Este fariseo de nombre Simón se encontró con Jesús una ocasión y le rogó que fuera a su casa a comer con él. Pero déjeme decirle que las intenciones del corazón de este fariseo no eran buenas intenciones, porque como todos los fariseos y los escribas que seguían a Jesús, buscaban sorprenderlo en alguna falta para acusarlo. Y Jesús accedió. Esta narración está en el capítulo 7 de Lucas, después usted lo puede leer ahí en su casa. Entonces, estando Jesús sentado a la mesa, dice la Biblia ahí que se acercó una mujer. No se conoce su nombre, solo dice ahí la narración que era de la ciudad, pero además dice ahí que era una mujer pecadora. Algunos comentaristas dicen que esta mujer era una prostituta, y además dicen que no se refiere a María Magdalena. Era una mujer pecadora. Si era María Magdalena o si no era María Magdalena, eso no es lo que importa, sino lo que importa es la actitud del corazón con la que esta mujer se acercó a Jesús. Esta mujer llegó sin haber sido invitada. Personas con la reputación de esta mujer, en lugar de ser invitada a la casa de un fariseo, eran rechazadas, eran consideradas personas inmundas, si es que hubiera sido realmente una prostituta. Sin embargo, esta mujer se atrevió a meterse a la casa del fariseo Simón, y en su atrevimiento se está revelando la desesperación que ella tenía por el perdón de sus pecados. Y yo me imagino que por ahí había escuchado
que andaba Jesús, que decían que era el Hijo de Dios, que perdonaba los pecados, que liberaba a los endemoniados, que muchos que creyeron en Él fueron sus pecados perdonados. Y esta mujer, en ese atrevimiento de haberse metido a la casa del fariseo Simón, estaba revelando, vuelvo a repetir, la desesperación por el perdón de sus pecados que ella anhelaba. Pero también dice ahí la narración que esta mujer llegó con un frasco de alabastro y que llorando comenzó a regar con sus lágrimas los pies del maestro. Las personas regularmente, el llanto regularmente se produce por causa de un dolor, de alguna aflicción, de alguna tristeza. También por alegría se llora, también cuando alabamos al Señor se vale llorar. Jesús lloró al ver a la ciudad de Jerusalén. Jesús lloró por su amigo Lázaro. En su humanidad le dio tristeza porque su amigo Lázaro murió, ¿verdad? Pero el llanto de esta mujer, porque dice ahí la Escritura que llorando comenzó a regar con sus lágrimas sus pies. Este llanto desesperado no era otra cosa más que la expresión de su genuino arrepentimiento. Mire cómo, por un lado, en su atrevimiento de entrar a la casa de este fariseo sin haber sido invitada, estaba mostrando su deseo profundo por el perdón de sus pecados, pero con su llanto también estaba expresando su genuino arrepentimiento. Yo me imagino que esta mujer se sentía había tal dolor aquí en el alma que empezó a llorar. Pero ella se dio cuenta que solamente había una persona que podía salvarle y liberarle de sus pecados, y esa persona era Jesús. Por eso anduvo buscando y se dio cuenta que este Jesús fue invitado a la casa del fariseo Simón y fue y se metió ahí. Qué tremendo ejemplo de esta mujer. Y dice que los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con ese perfume de alabastro. Esta es la escena que se muestra ahí. Bueno, en el versículo 39 del capítulo 7 de Lucas, dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, que se traduce, habló aquí en su interior. ¿Sí? Dice, vio el fariseo que le había convidado y dijo para sí, y note usted que dice él sabía que era Jesús. Porque cuando se acercó a invitar a Jesús a su casa, le dijo, Jesús, maestro, te ruego que vengas a mi casa. Y ahora le está diciendo aquí, en el corazón, en un tono despectivo, si fuera el profeta que dice, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es una pecadora. Note usted que no lo dijo en voz audible, dice que habló para sí. Pero ve el versículo 40, Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Lo cual habla de la omnisciencia de Jesús. ¿Sabía usted que Dios es omnisciente? Él sabe lo que en este momento tú estás diciendo para sí, aquí en tu corazón. A lo mejor algunos están diciendo, ya que se calle porque ya me quiero ir. Pero no me voy a callar hasta que termine. ¿Estamos de acuerdo? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Lo que no sabía es que Jesús ya lo había discernido. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Acuérdese, está el panorama de la mujer pecadora. ¿Sí? Y Jesús está confrontando al fariseo, ¿verdad? Y le pone una historia, una parábola para hacer la comparación. ¿Sí? ¿Era esta mujer pecadora, necesitaba el perdón de sus pecados? Claro que sí. Pero Jesús,
Como Jesús en su sabiduría trata siempre de enseñarnos a través de lo natural, de lo cotidiano, una verdad espiritual, habla por parábolas, ¿verdad? Y comprendió lo que Jesús le estaba diciendo en términos meramente humanos. No estaba entendiendo la lección todavía. Entonces le dice, ¿cuál de ellos le amará más? Dice, pienso que aquel a quien perdonó más, rectamente has respondido. En el versículo 47 y 48 sigue diciendo la narración. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, los pecados de esta mujer, le son perdonados. Porque amó mucho, más que aquel a quien se le a quien se le perdona poco, poco ama. Y entonces a ella le dijo Jesús, mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, igual que el fariseo, ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, el punto aquí es lo que yo estoy tratando de rescatar de esta narración, es cómo esta mujer amó y por amor se acercó a los pies de Jesús. Ahora, sería un error doctrinal suponer que ella fue perdonada a causa de su gran amor o por ungir los pies de Jesús. No fue por eso, porque fueron perdonados sus pecados, ¿o sí? ¿Por qué fue entonces? Por un acto de fe. Fue un asunto de fe. Esta mujer que se consideraba pecadora, que necesitaba el perdón de los pecados, reconoció sus pecados delante del Señor, sabía que solamente Jesús podía perdonarlo, y en ese acto de fe ella se acercó al Maestro, al único que podía perdonar sus pecados. Por eso Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En otras palabras, son muchos los pecados que le fueron perdonados, porque su profundo amor por Jesús la llevó a esta mujer a comprender y a creer que solo en Él podría encontrar la salvación y la liberación total y completa de todos sus pecados. ¿Se fija cómo es importante acercarnos a los pies de Cristo para poder comprender la sabiduría de Dios? No podemos acercarnos al Señor con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. Necesitamos acercarnos con una actitud como con la que se acercó esta mujer, ¿sí? Que solamente Jesús, ahí en su presencia, Él nos puede dar la paz que estamos necesitando, mis hermanos. Entonces, vamos a concluir así. Cuando alguien nace de nuevo y ama a Dios por encima de todo, ama primero a Dios, reconociendo que Él es el Dios creador de todas las cosas, entonces puede dar el paso número 3, que es servir a Jesús por amor en la obra de edificación y extensión del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. 1, naces de nuevo. 2, amas a Jesús por encima de todo. 3, lo sirves por amor. Ahora, la evidencia del nuevo nacimiento, escuche bien esto, es muy importante, estoy casi terminando. La evidencia de su nuevo nacimiento y su amor profundo por Dios, porque ustedes me dijeron que amaban a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Amamos a Dios en la medida que le obedecemos, ¿sí? Entonces, la evidencia de nuestro nuevo nacimiento y nuestro profundo amor por Dios, escuchen esto, se verá reflejado en la forma, en la manera y en la actitud en la que tú sirves a Dios y a su obra. No sé si me expliqué o se lo explico. Tú ya naciste de nuevo, amas al Señor con todo tu corazón. ¿Sabes cómo se va a ver o cuál va a ser la evidencia de que verdaderamente naciste de nuevo, amas a Dios con todo tu corazón? Por la forma, la manera y la actitud con la que sirves a Dios en lo que Dios te ha puesto. Si tú dices, tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar, tengo que dirigir la alabanza, tengo que predicar. Una ocasión escuché un pastor que dijo, tengo que predicar.
con una actitud tan mala, sirviendo al Señor, ahí se está reflejando cuánto una persona ama a Dios, por la forma y la manera como servimos a Dios y la obra de Dios. Si alguien es mediocre sirviendo al Señor, pues el día de los galardones ahí nos veremos, ¿verdad? Algunos, en lugar de sobresalir en el ministerio, lo que hacen, causan tristeza y pena. No, pues si con esa actitud vas a servir al Señor, mejor siéntate. Con estos 3 pasos, mis hermanos, yo solamente hablé de 3 para subir a la presencia de Dios y ahí poder comprender la sabiduría de Dios. Pero hay muchos más que nos llevan a la presencia del Señor. Con estos 3 pasos tenemos para entretenernos toda la vida, mi hermano. Pensar y meditar y decir, bueno, y reflexionar en mi corazón. Ya nací de nuevo y estás mostrando tus evidencias. Pero el siguiente paso, haga de cuenta que vamos aquí. Ya diste el primer paso. ¿Cuántos ya saben que nacieron de nuevo y tienen la convicción y pueden decir con toda convicción, yo soy un hombre, una mujer, un joven, una señorita, nacido de nuevo? ¿Cuántos pueden decirlo con convicción? Bueno, está bien. Segundo paso, ¿cuánto amas a Dios? ¿Lo amas a Dios por encima de todas las cosas, por lo que Él es? Ya lo vimos en la creación, nosotros mismos. Te puedes ver en el espejo y puedes decir, wow, Señor, qué tremenda creación hiciste. Aunque sea por fe, puedes decirlo. Pero amamos a Dios. ¿En qué nivel amamos a Dios? ¿Cuál es el nivel en el que amas a Dios? Cuando pensamos en todo lo que Él nos ha perdonado, ¿sí?, podemos decir, Señor, tanto me has perdonado que lo menos que puedo hacer es agradarte, Señor. Entonces ya diste el número 2, el paso número 2. Amas al Señor por encima de todas las cosas. Pero luego el paso número 3 será servirlo a Él. Pero servirlo bien, con pasión, con entrega, sin esperar nada a cambio. Y servirlo por amor, no por lo que te puedan pagar, o no por la ofrenda que te puedan dar, o no por un interés personal, o no por adquirir fama, por nada que tenga que ver con la carne, sino simple y sencillamente porque amamos a Dios. Cuando das esos 3 pasos, entonces puedes llegar ahí a la presencia del Señor y puedes decir, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender tu sabiduría, como lo dijo David. ¿Entendió el mensaje? Así de fácil es el cristianismo. Es fácil, ¿verdad? Nosotros lo hacemos complicado. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta trabajo alinearnos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Oremos al Señor, mis hermanos. Les invito a que se pongan de pie y oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, nuestras manos alzadas a ti simbolizan simplemente, totalmente, absolutamente una rendición completa a ti, Señor. A nadie más. Tú eres el Señor, creador de todas las cosas. Todo fue creado por ti y para ti. Y en ti, Señor, son hechas todas las cosas y te glorifican a ti. Habla con Él, abre tus labios y dile, gracias, Señor, Dios todopoderoso, Dios majestuoso, Dios de toda la gloria, Dios de todo poder y de toda autoridad. Oh Señor, la creación habla de ti, los cielos cuentan la gloria de mi Dios. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche proclaman tu sabiduría, Señor. Oh Dios, cuánto necesitamos de tu sabiduría, Señor. La sabiduría que solamente la encontramos ahí en la intimidad, en lo secreto, hablando contigo, Señor, humillados ante tu presencia, Señor. Ayúdanos a
a no desviarnos, Señor, de este propósito. Que las cosas urgentes, las actividades urgentes de la vida cotidiana no nos distraigan de lo que es importante, que es estar primeramente en tu presencia, buscando tu reino y tu justicia. Porque sabemos que tú sabes de qué cosas necesitamos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, tu bendición, tu protección divina para ellos, Señor. Padre, que esta palabra haya sido una palabra que haya caído en buena tierra, Señor, en tierra fértil, que pueda el día de mañana a su tiempo producir fruto y fruto abundante, Señor. Gracias por la salvación que lograste para nosotros, Señor. Queremos cada día, Señor, amarte más y más y más profundamente, Señor, y servirte, Señor, con todo nuestro corazón.